todos estimados participantes. Soy su facilitador, Jason Ramírez, de la materia de Derecho Constitucional 1. El día de hoy vamos a hablar sobre las formas del Estado, el Estado como poderío, del cual pues tenemos que establecer una serie de factores como su concepto, la concepción, los elementos, población, diferencias, la importancia, el territorio, las partes que conforman un Estado, el principio de iutis possidetis juris, la nacionalidad y el tipo de nacionalidad. Quiero hablarles que la segunda actividad sumativa para el próximo periodo corresponde a un análisis interpretativo sobre la película Filadelfia. Es una película muy buena para el mundo del derecho y pues van a tener sus especificaciones, van a tener que hacer un análisis, un ensayo, donde van a contemplar ciertos aspectos que se ven en dicha película y relacionarlos con esos principios y derechos constitucionales que hemos visto tanto en la primera clase como en esta segunda clase. Entonces es muy importante que los alumnos que estén viendo esta clase de manera sincrónica, que estén en vivo, puedan ir visualizando la película Filadelfia de 1993. La pueden conseguir en YouTube, cualquier plataforma en internet, para que puedan entonces así ir tomando sus anotaciones y ir realizando luego, según las especificaciones que se subirán a la aula virtual, un ensayo, un análisis que tiene que ser interpretativo, apegado a la Constitución de la República Bolivariana y según el artículo 23 a todas esas normas internacionales, ¿sí? Descritas y que son suscritas por la República Bolivariana de Venezuela. En cuanto a las formas del Estado, es importante tener en cuenta que el Estado es esa organización jurídica de la sociedad, o más precisamente como la organización de aquellos grupos humanos que se sientan en un territorio determinado, los cuales están estrechamente vinculados entre sí por una serie de factores de diversa naturaleza, que los cohesiona y los integra en una unidad homogénea, perfectamente, que va a ser diferenciable a las demás de cada parte del mundo, ¿sí? Por eso es que el territorio se delimita y que van a perseguir unos fines comunes. Entonces, para ir desgranando lo que es el concepto del Estado, una organización jurídica, pero es una organización a su vez de grupos humanos asentados en un territorio. Ese territorio es determinado. Venezuela es un estado donde estamos un grupo de personas asentadas en ese territorio que nos diferencia, ¿sí?, al estado colombiano, que es nuestro vecino, al estado brasilero, que también es nuestro vecino. Vamos a ver la otra conceptualización. La concepción científica de Estado, según Serra Rojas, destaca que dentro de la concepción científica de Estado, este se integra organiza con una población o elemento humano, asentada sobre un territorio o por ser determinada del planeta, prevista de un poder público que se caracteriza por ser soberano y se justifica por los fines sociales que tiene a su cargo. Entonces aquí volvemos a repetir la concepción amplia, muy parecida. Hay un Estado, ¿sí?, se va a organizar con una población o un elemento humano en un territorio, porción determinada, siempre es la palabra determinada, del Estado, provistas de poder público que se caracteriza por ser soberano y se justifican por los fines sociales. Existen algunos elementos que son constitutivos del Estado. Valga la redundancia, ya lo hemos hablado en sus definiciones, son muy importantes para que estén dentro de
el Estado, o para que el Estado se conforme, debe existir un grupo social llamado genéricamente población, ¿sí? Hay que tener en cuenta que esa población debe ser suficiente con la actitud de un poder público. Recordemos que la soberanía reside en el pueblo y somos nosotros quienes, a través del voto universal secreto, entregamos el poder a una persona, un conjunto de personas que lo acompañarán, para que en determinado tiempo, pues ejerza el Estado de Derecho en el país. ¿Okay? Entonces es un grupo social llamado genéricamente simple población, un espacio físico o territorio que sirva al acento de ese factor humano. Más adelante vamos a ver, mira, aquí tienen en el gráfico que hay en la diapositiva, se ve la parte de arriba y la parte de al lado. Bueno, faltaría también una flecha aquí abajo, ¿sí? Porque tenemos que entender que el suelo, parte de la mar, submarino, la parte de arriba del cielo, el espacio, ¿sí? Eso también es parte del territorio. ¿Sí? Y va a servir de asiento a ese factor humano. Un poder denominado poder público, que traduce la autoridad que ha de ser acatada por el elemento humano del Estado. Pues le repito, este grupo social, a través del voto universal y secreto, por ser soberano, vamos a decirle a Pedro Pérez que votamos por él y él ganó, y va a ser esa autoridad que como población elegimos la mayoría, entonces va a tener el poder público y la autoridad que nosotros, el elemento social, la población, tendremos que acatar. Cuando hablamos de población, es importante observar que este elemento o condición para la existencia del Estado, que quiere decir que si no hay población, no existirá el Estado. Si no hay territorio, no existirá el Estado. Entonces, la población viene siendo definida como ese elemento o condición de existencia del Estado, que se va a integrar por el conjunto de personas que van a conformar, evidentemente, la esencia humana del Estado. O el número de seres humanos capaces de formar un grupo social que alcance el calificativo de población puede ser más o menos numeroso, pero sí suficientemente fuerte. Es decir, tres personas no pueden componer lo que es un Estado. El concepto de población no me identifica, bueno, tienen que ser 100, o bueno, tienen que ser 3 millones, o bueno, tienen que ser 8 millones. No me lo identifica, pero especifica que tiene que ser un grupo numeroso, que sea suficientemente fuerte, vigoroso, para realizar tareas sociales, tareas comunitarias, que al mismo tiempo instituyan una organización capaz de implantar un orden de funcionamiento dentro del Estado. Diferencias entre población, pueblo y nación. Por lo general tienden a confundirse estos conceptos. Sin embargo, todo se diferencia. Cuando nosotros hablamos de la nación, es ese grupo humano vinculado a un país determinado por razones de nacionalidad, entendiéndose por esta como ese vínculo jurídico político que una persona con un estado determinado. Aquí todos somos connacionales, somos venezolanos, entonces ese es el vínculo jurídico político que nos une con nuestro estado que es nuestra población, nuestro territorio y nuestro poder público. Ahora el pueblo, el término pueblo tiene una significación más restringida que el de población, en cuanto a que él emplea con el campo del derecho constitucional para señalar que parte de la población del Estado tiene derechos políticos, es decir, que puede intervenir para elegir o ser elegido.
Entonces, aquí hay unas conceptualizaciones muy importantes, estimados participantes, debido a que el término pueblo me habla de esa población que emplea el campo del derecho constitucional para señalar aquella parte de la población del Estado que tiene derechos políticos. Bueno, ustedes me dirán, bueno, profe, pero todos tenemos derechos políticos. No, ojo, según el artículo 18 del Código Civil venezolano, somos mayores de edad quienes cumplamos 18 años. Cuando tú cumples 18 años, empieza tu ciudadanía, a menos de que te seas un adolescente que contraigas matrimonio antes de la mayoría de edad y por ende te emancipes, ¿sí? Pero tú generas tu ciudadanía a partir de los 18 años y caen sobre ti todos esos derechos políticos de elegir y ser elegido, ¿sí? Además de que existen personas que tienen derechos restringidos, y son aquellos todos que han cometido un delito. Y aparte, también hay enajenados mentales que pierden sus derechos políticos o su ciudadanía. En este escaso momento que estamos hablando de pueblo y que el Estado tiene esa parte de la población que ejerce derechos políticos. Cuando hablamos de población es un conjunto de personas que forman la esencia humana del Estado. Es lo que acabamos de hablar. Es un elemento de existencia del Estado que está integrado por un conjunto de personas que van a formar el Estado. Entonces, nación es ese vínculo jurídico con binacionalidad venezolano. Pueblo es ese término que habla de la parte de la población del Estado que ejerce sus derechos políticos y población, pues somos todo ese conjunto de personas que formamos la esencia humana del Estado. Es importante indicarles que el texto constitucional venezolano fija edades mínimas para gozar u ocupar y ejercer responsabilidades del Estado. Entonces, aquí donde yo les decía, a partir de los 18 años de edad, todos los venezolanos adquirimos nuestros derechos políticos de ir a votar, pero también existen ciertas edades mínimas para optar a cargos públicos. Entre esas tenemos que ser mayor de 21 años para ser un diputado. Lógicamente, pues tienes que tener alguna carrera afín, pero tienes que ser mayor de 21 años. Hay algunos jóvenes que salen a los 15 años de bachillerato y pues ya a los 20 años pueden ser abogados, ¿sí? Pero es importante que nuestro texto constitucional indica, ¿quieres ser diputado? 21 años. Tienes que ser mayor de 30 años para ser presidente, 25 años para ser gobernador y para ejercer el voto. El artículo 64 constitucional señala que los venezolanos que han cumplido 18 años y no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política. De allí que esa habilitación que constitucionalmente se hace a favor de la persona que acarrean los 18 años de edad para elegir y de otras edades para ser elegido, a lo que se conoce como ciudadanía. Entonces es importante aclarar aquí, mis estimados participantes. La mayoría de edad puedes votar, mientras que no estés inhabilitado políticamente o estés sujeto a una interdicción civil. 21 años para ser diputado, 30 para ser presidente, 25 para ser gobernador. Es importante que entendamos la concepción de lo que es el Estado, ¿sí? Y quiero aclarar de una vez, estimados participantes, que en las evaluaciones que revisé de la actividad sumativa, cuando uno habla del Estado como poderío, siempre se escribe con E mayúscula, y la mayoría me lo puso con E. Eso acarrea 2, 3 puntos menos, pero es importante que puedan, pues, precisar desde ahora en adelante y en toda su carrera que el Estado se escribe siempre con E mayúscula. Hablemos del territorio. Es otra de las condiciones existenciales del Estado. ¿Por qué existenciales, estimados participantes? Vuelvo y repito. ¿Por qué existenciales? Porque es que el Estado dice, mire, elementos constitutivos, no puede existir
El Estado no puede existir si no hay un grupo social llamado genéricamente población, si no existe un espacio físico o territorio que sea asiento para esa población y que esa población sea suficiente para tener un poder público que va a ser la autoridad de este Estado. Entonces, como le venía diciendo, si vamos participante, el territorio es una condición existencial del Estado. Y es esa parte física que sirve de asiento a la población y además se refiere al ámbito espacial donde el Estado ejerce su poder. Por eso es que les decía la indicación. Cuando nosotros estamos hablando de un territorio, no queremos decir que sea solamente la tierra o el suelo. No, nuestros mares, nuestras aguas submarinas, ¿sí? Nuestro espacio geográfico aéreo, eso es parte del territorio de la concepción de lo que es el Estado de Venezuela. Por eso es que se dice que el Estado venezolano es inviolable, que el Estado colombiano es inviolable y que las aeronaves o buques tienen que tener una autorización para pasar por allí. Toda sociedad política organizada ha de tener un territorio para poder alcanzar la categoría de Estado, al punto de que podamos enfatizar categóricamente que no hay estados sin territorio. El territorio del estado debe estar perfectamente delimitado y definido por medio de lo que llaman fronteras, las cuales pueden ser naturales cuando responden a accidentes naturales del territorio, es decir, que existen realmente, y las fronteras artificiales cuando son, pues, hechos del hombre, es decir, referidas a un punto imaginario dentro de un espacio determinado. Entonces, hay esos dos tipos de territorios, los naturales accidentales y los definidos artificialmente por el hombre. Entonces, dentro de las partes que conforman el estado del territorio, el suelo es la superficie del territorio nacional que sirve de asiento a la masa poblacional. Sí, el suelo donde nosotros estamos parados geográficamente, todos los estados de Venezuela. Pero, como les venía explicando, el subsuelo marino se refiere a aquella porción de mar que tiene las costas o porciones de los estados o la plataforma continental, que también es la prolongación sumergida que existe. Cuando hablamos del espacio aéreo, está constituido por la atmósfera que cubre el territorio del Estado. Por aplicación del principio de extraterritorialidad, el sitio donde funcionan las embajadas en el extranjero también es parte de lo que es el Estado. De la concepción de que el territorio en el espacio donde el Estado ejerce su soberanía, se concluye que el territorio del Estado se va a formar por cada uno de estos elementos: el suelo marino, la plataforma continental, el espacio aéreo y las embajadas. Por eso es que nadie puede violar las embajadas en el extranjero. Cada embajada venezolana donde exista es parte de nuestro territorio. Asimismo, cada embajada dentro de Venezuela, en su respectivo país, pertenece al Estado. Cuando hablamos del principio de iutis possidetis iuris, es una expresión del derecho civil romano que alude al mecanismo con el cual se protegió a los poseedores de buena fe. ¿Okay? Para invocar los derechos de posesión y los propiedad por España. El principio de iutis possidetis iuris ha considerado un dogma en el derecho público internacional de Sudamérica y por tanto ha servido para tener conciencia a las naciones que adquieren su independencia de España como el bene idioma en el cual se ha incurrido para tratar de resolver la demarcación territorial de los estados. Los principios y fines fundamentales del Estado venezolano. El Estado es democrático y social de derecho y justicia. En Venezuela, en el artículo 2 constitucional, se consagra
que Venezuela constituye un Estado democrático, social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, principios y fines fundamentales o derechos como la vida, la libertad, la justicia, el bien común, la solidaridad, la igualdad, la democracia, la responsabilidad, el ejercicio de la soberanía en cada uno de sus vías, sean directas o representativas. Eso también lo contempla el artículo 5, ¿sí?, de la Constitución de la República Bolivariana, que es el artículo que les he venido mencionando a lo largo de esta clase. La soberanía reside en el pueblo, intransferiblemente, donde ejercen directamente de forma prevista en nuestra Constitución y en la ley, mediante el sufragio, que es el voto, su parte política, para elegir los órganos que ejercen el poder público. Todos estos órganos, obviamente, son soberanos y emanan de la soberanía popular, para la redundancia, pero están sometidos pues, siempre a la Constitución. La democracia solo se alcanza cuando convergen y participan en la vida política todas las piezas que componen la nación, a saber, los factores económicos, culturales, profesionales, como instituciones, para siempre trabajar en conjunto con los órganos del Estado. Es un fundamento de representación y aclarar los proyectos políticos, sociales y económicos de la función del Estado. Concepto de nacionalidad. La nacionalidad es el estado al que pertenece una persona que ha nacido en una nación determinada o ha sido naturalizada. ¿Qué me quiere decir a mí entonces este concepto? Que si yo nací en Venezuela, pues ese es mi estado, yo pertenezco allí, soy venezolano. Pero también me habla de una naturalización. ¿Y qué es una naturalización? Pues más adelante lo vamos a observar, pero es una persona que ha nacido en otro estado, en otro país, y lógicamente, pues, quiere ser naturalizado, quiere tener otra nacionalidad en su país de residencia de su esposa, por ejemplo. La nacionalidad es también la condición y carácter peculiar de los pueblos y de los ciudadanos de Honduras. Es importante establecer los criterios determinantes de la nacionalidad. Existen dos criterios que van a determinar nuestra nacionalidad, de acuerdo al derecho que se tiene por nacer en un país o porque nazca de consanguinidad. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan presente, estimados participantes, por el contexto político, cultural actual del país, ¿sí? Tenemos muchas personas que han atravesado las fronteras, que viven y residen en otros países. Sin azúcar, por favor. Gracias. Entonces, ¿qué sucede? Existe el jus soli y existe el jus sanguinis. Cuando nosotros hablamos del derecho al suelo o el derecho sanguíneo, cada uno de estos criterios determinantes de nacionalidad tiene ciertas particularidades y es por eso que es importante que en esta clase ustedes como futuros abogados puedan entender para que puedan ejercer luego de que se gradúen, ¿no? Porque pues hay formas de que una persona que nace fuera de Venezuela pueda obtener la nacionalidad venezolana. Eso se llama en el mundo jurídico inserción de partidos. El derecho al suelo, y es volviendo al concepto de nacionalidad, la nacionalidad es el estado que pertenece a una persona que ha nacido en una nación determinada. Es cuando alguien nace en dicho territorio. Si tú naciste en Estados Unidos por el jus soli, obviamente, entonces eres estadounidense. Gracias. Si naces en Venezuela por el jus solis o por el derecho al suelo, eres venezolano. Y así mismo en cada uno de los países. En Chile vendría siendo chileno. En Perú vendría siendo peruano. En Europa, ya sea en París, vendría siendo francés. Ya sea en Barcelona, vendría siendo español. Pero tenemos
otro criterio determinante de la nacionalidad. Y ese criterio se llama el jus sanguinis o el derecho sanguíneo. Quiere decir que todas esas personas que han migrado, para hacer un ejemplo más claro, de Venezuela, ¿ok? Y tienen hijos en esos países, esos hijos, aunque por el derecho al suelo son chilenos, por el derecho a la sangre que corre de su padre o de su madre, son venezolanos, porque ese es el derecho sanguíneo. Y es un criterio determinante de la nacionalidad que contempla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1991. Vamos entonces a leer ese criterio constitucional que está establecido en los artículos 32 en adelante de la nacionalidad venezolana originaria y adquirida. La nacionalidad originaria es aquella que proviene del hecho del nacimiento de una persona en un estado determinado. Son venezolanas y venezolanos por nacimiento. Uno, toda persona nacida en el territorio de la República. Si nació en San Antonio, antes del puente internacional Simón Bolívar, venezolano. Si nació en Zulia, venezolano. Si nació en Portuguesa, venezolano. Simplemente por el hecho de haber nacido en el territorio de la República, venezolano. Entonces, una vez me preguntó por privado un estudiante, un participante, si iba volando del aeropuerto de Buenaventura Vivas, saliendo de Cúcuta, hacia Caracas, que el trayecto es 1 hora, pero en ese trayecto nace, ¿es colombiano o es venezolano? Obviamente, ya les expliqué que el espacio aéreo está constituido por la atmósfera que cubre el territorio del Estado por partes territoriales, en este caso de Venezuela, en ese trayecto un avión, y esa persona obviamente es venezolana, nació en Venezuela. Ahora, pues hay que establecer los criterios de la nacionalidad colombiana, que estoy seguro que son muy parecidos a los de aquí, y pues también tendrá la nacionalidad colombiana. Pero en un primer momento nació en Venezuela, y cuando se vaya a sentar otra vez en Cúcuta, su madre deberá establecer que esta persona nació en Venezuela. ¿Ok? Toda persona nacida en el territorio extranjero, primero hablamos del territorio de la República. Yo nací en Tarimas. Yo soy venezolano por nacimiento. Ahora, toda persona nacida en el territorio extranjero, hija de padre venezolano por nacimiento y madre venezolana por nacimiento. ¿Qué quiere decir? Bueno, Juan Pérez se graduó del IESI como abogado. Recibió su título, agarró su esposa y se fue para Chile. Ambos son venezolanos, empezaron a residir en Chile y tuvieron un hijo en Chile. Ese hijo, por lógica, es chileno, porque nació en el suelo chileno, en el territorio chileno. Pero ese hijo, aunque nació en un territorio extranjero, es hijo de un padre venezolano por nacimiento e hijo de una madre venezolana por nacimiento. Entonces, según el artículo 32, es venezolano. Ahora, número 3 de la nacionalidad. Toda persona nacida en un territorio extranjero, hijo de un padre venezolano por nacimiento o hija de una madre venezolana por nacimiento, siempre que establezca su residencia en el territorio de la República y declare su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana. Ok, entonces aquí fue Pedrito Pérez, se graduó del IESI de abogado y se fue para Chile. Y cuando tenía un tiempito en Chile, consiguió una mujer de nacionalidad chilena. Se casaron, tuvieron un hijo. Ese hijo
obviamente, por el ius suelo, es chileno. Pero si él quiere establecer por el derecho sanguíneo, como es hijo de un padre venezolano, su nacionalidad venezolana, debe residir en el territorio de la República y declarar su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana. Por último, toda persona nacida en el territorio extranjero de padre venezolano por naturalización o madre venezolana por naturalización, siempre que antes de cumplir 18 años de edad establezca su residencia en el territorio de la República. Y antes de cumplir 25 años de edad, declare su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana. Entonces, aquí estamos hablando de personas naturalizadas, esas personas que nacieron en el extranjero y se naturalizaron y luego tienen un hijo y ese hijo también quiere adquirir la nacionalidad venezolana, debe residir, ojo, aquí me ponen una serie de características que no me ponen anteriormente, antes de los 18 años debe residir en Venezuela y antes de los 25 años de edad debe declarar su voluntad de acogerse con Venezuela. Ahora bien, ya hablamos de los supuestos de la nacionalidad originaria en Venezuela. Ahora, el artículo 33 nos establece lo que es la nacionalidad adquirida. La nacionalidad adquirida es aquella que proviene del cambio voluntario de nacionalidad determinada. Su marco constitucional está en el artículo 33 y dice, son venezolanas y venezolanas por naturalización aquellos extranjeros que obtengan carta de naturaleza. A tal fin deberán tener domicilio en Venezuela con residencia ininterrumpida de por lo menos 10 años. Independientemente antes de la fecha respectiva, ¿okay? El tiempo de residencia se va a reducir 5 años en aquellos casos de personas que sean netamente originarios de España, Portugal, Italia, países latinoamericanos y del Caribe. Que bueno, Venezuela siempre ha sido un país donde recibimos a los migrantes, donde recibimos todas esas culturas, somos ricos en todas esas culturas, caribeños, Portugal, España. Entonces, esas personas que quieren ser venezolanos, de repente ustedes me dirán, bueno, profe, pero en este momento, ¿qué español quiere venir y ser venezolano? No, en ese momento no, pero hubo épocas donde los españoles querían ser venezolanos. Entonces establece en el artículo 33 constitucional que para ellos no tienen que pasar 10 años, sino simplemente 5. Además, establece el artículo 33 que los extranjeros que contraigan matrimonio con venezolanos o venezolanas, desde que declaren su voluntad de serlo, transcurrido por lo menos 5 años a partir de la fecha del matrimonio. Entonces, esto quiere decir que un haitiano se casa con una venezolana y quiere ser venezolano, entonces tiene que declarar su voluntad después de los 5 años de su matrimonio. Los extranjeros o extranjeras menores de edad para la fecha de la naturalización del padre o de la madre que ejerza sobre ellos la patria potestad, siempre que declaren su voluntad de ser venezolanos antes de cumplir los 21 años de edad y hayan residido en Venezuela interrumpidamente por lo menos 5 años. Quiere decir que el padre español que declara su voluntad de que está aquí en el país, que él es español, pero él quiere ser venezolano y tiene un hijo, bueno, este hijo tiene una serie de condiciones. Tiene que declarar su voluntad antes de los 21 y haber vivido ininterrumpidamente 5 años antes de esa declaración. Entonces, estos son todos los supuestos que existen para adquirir la nacionalidad de manera originaria y de manera adquirida. Bueno, estimados participantes, hemos llegado al fin de la clase. Espero que tengamos buen término de cada una de las actividades. Sé que muchas veces soy un poco rígido con las participaciones, pero es importante que podamos establecer una serie de condiciones de que el trabajo se haga lo mejor posible
en cada una de nuestras materias, ¿sí? Entonces somos estudiantes de derecho y debemos demostrar un potencial para poder alcanzar el fin y la meta deseada. Muchas gracias. Recuerden ir viendo la película Filadelfia del año 1993. Hasta otra ocasión. Saludos virtuales.